¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida por acá? Déjenme contarles que hay varios aspectos importantes que platicar el día de hoy. Vamos a checar nada más si estamos en línea, si estamos funcionando, si estamos operando, si estamos trabajando como debe ser. Y arrancamos en este preciso instante. Déjenme contarles antes que nada, tienen que leer estos libros. Si ustedes no tienen estos libros, si no los han comprado, si no los han... tienen que comprarlos, están en Amazon. Primero, felicidades, te han despedido. Este es el libro magnífico. Aquí lo tengo de este lado, es una chulada de libro. El pequeño libro dedicado al fracaso laboral. Ahí está, todo lo que necesitas saber. Además, en tiempos complicados como los que estamos viviendo, bueno, pues es un poco lo que hay que hacer y lo que hay que trabajar. Y en segundo lugar, bueno, pues este libro, este sí, aquí está también, ¿cómo no? Aquí está. Este libro también es magnífico. Este libro es Storytelling para negocios. Cómo Lobo Feroz cerró el trato. Todo lo que necesitas saber sobre storytelling para negocios, todo lo que me ves hablar, todo lo que me dices, todo lo que me cuentas, todo está aquí. Todo mi conocimiento está de este lado. En estos dos libros vas a encontrar todo el conocimiento que necesitas y sobre todo algo interesantísimo, cómo contar historias de negocios. Es más, te voy a leer un pasaje nada más de este magnífico libro que dice por aquí, esto es probablemente la página que más me gusta y es la que puedes ver de este lado. Y dice, querido amigo, recuerda una cosa, mi consejo sigue y tu vida será rosa. No busques trabajo, busca sentido. Aporta valor, no estés confundido. Ahí está. De eso se trata este libro y te los dejo para que los tengas ahí en Amazon. Hoy vamos a platicar sobre un tema que es bien importante y bien controversial, ¿ok? Vamos a platicar sobre algo que difícilmente se trabaja, se piensa, se estructura, y creo que es momento de que empecemos a trabajar y a platicar sobre cosas complejas, complicadas y sobre temas que nos atañen directamente a todos nosotros. Y uno de los temas es, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Me lo han preguntado de diferentes aspectos. Como sabes, llevo trabajando cerca de 20 años con inteligencia artificial, con lo que en algún momento llamamos ciencia de datos, analítica. Todo esto es lo que fue evolucionando en la ciencia, en la inteligencia artificial y lo que hoy entendemos como la ciencia, la inteligencia artificial generativa, todo lo que es el lenguaje natural, que llegó a nuestras manos por diferentes aspectos. Primero, obviamente, por la capacidad de procesamiento y de captura de información, de data, que podemos tener hoy en día, a diferencia de la que teníamos hace 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Entonces, eso fue el primer parteaguas de lo que sucede. Te voy a contar una historia que es bien interesante. El primer coche que utilizó la inteligencia artificial para manejarse, tú pensarás que usaban Google o tú pensarás en Teslas y cosas de ese tipo. Bueno, pues fue en los 70s. Mientras Tony Manero le sacaba viruta a la pista, ¿sabes quién es Tony Manero, no? El personaje de Fiebre de Sábado por la Noche. Mientras Tony Manero le sacaba viruta, imagínate nada más para que veas los tiempos de lo que estamos hablando de la inteligencia artificial. Mientras Tony Manero le sacaba viruta a la pista, bueno, pues alguien en un laboratorio en Japón estaban haciendo un coche, el primer coche autónomo. Y funcionó. ¿Cuál era el gran problema? Bueno, no tenía la capacidad de procesamiento que se requería, el tamaño de los chips y la cantidad de información que podías guardar en una memoria era mínima, lo cual requería que el coche estuviera directamente conectado con una supercomputadora y pues lo hacía autónomo en pensamiento, pero no necesariamente en autonomía de movimiento. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir es que esto está sucediendo desde hace mucho tiempo, pero hoy es el momento en donde debemos sentarnos a pensar cuál es el siguiente paso de lo que debe ser la inteligencia artificial. Uno de los problemas que tenemos, bueno, vamos a empezar porque se me va a escapar después, así es que mejor te lo digo. ¿Por qué es importante incorporar la parte de la filosofía dentro de esta rama? Bueno, tú que tienes probablemente mi edad, o si acaso eres millennial, ya tienes hijos. Tú que me estás escuchando ya tienes hijos, tienes, eh, eh, administras una casa, estás casado, estás divorciado, estás casado por segunda, tercera, cuarta vez, yo qué sé. Pero lo importante y lo relevante es que estás de cierta forma casado, tienes hijos y te preocupa mucho
cómo va a ser el futuro de tus hijos. ¿Ok? En términos generales, cómo va a ser lo que tus hijos estén haciendo los próximos meses, años, evidentemente, la próxima semana incluso, con el exceso de información, el exceso de pantallas que existen, el exceso de redes sociales. ¿Cómo va a ser la vida que tienen ellos? Y estás viendo que están teniendo un problema. Y debimos haber revisado esto con un filósofo, incluso te lo pongo así directo, no soy fan, pero con un teólogo, con psicólogos, todo lo que eran las redes sociales. Ese tren se nos fue. Y esta generación ya la echamos a perder. Pero bueno, lo que sigue es qué vamos a hacer con la inteligencia artificial y cómo la vamos a manejar y cómo la vamos a administrar. Por eso es tan importante y relevante considerar este punto de el análisis filosófico de lo que es la inteligencia artificial. Y aquí es donde arrancamos en este preciso momento con esta plática, esta charla y esta conferencia. Te voy a contar una historia que es mi historia. En algún momento salí de la carrera, como sabes, estudié ingeniería electrónica y estuve mucho tiempo trabajando en empresas de alta tecnología. Casi los últimos 25 años, básicamente, toda mi carrera estuve en empresas de tecnología, de telecomunicaciones, de sistemas, de consultoría y últimamente, los últimos años, de ciencia de datos y analítica y cosas de ese tipo. Cuando llegó el momento de estudiar mi carrera, mi maestría, me puse a pensar qué es lo que quiero estudiar y me di cuenta de que todos mis amigos de la carrera, todos ellos estudiaban un MBA, el clásico MBA, ingeniero con administración. Todo el mundo estaba pasando por el cookie cutter, ¿me entiendes? Esa rejilla de metal con el que partes las galletas de jengibre. Todos éramos iguales. No había nadie que ofreciera algo distinto, extraño. Entonces decidí hacer otra cosa. Si todos van para allá, yo voy para allá. Y estudié una maestría en economía. Evidentemente era mucho más fácil, más rápido, más prestigioso a lo mejor estudiar una maestría en administración, en una buena escuela, pero yo me fui por otro camino. Y lo que quise en ese momento es convertirme en alguien distinto, convertirme en un outlier. Y eso funcionó muy bien. La verdad es que mi carrera despegó mucho cuando empecé a trabajar haciendo análisis mucho más estratégicos, muchos más econométricos, incorporar el análisis de lo que es toda la micro y la macroeconomía, ese entendimiento mucho más específico. Claro, me salí de los procesos de administración que no los manejaba yo muy bien, pero esa econometría me funcionó muy bien, al grado que me convertí en un experto en algún momento en pricing. Todo lo que es la teoría de precios, todo lo que es la oferta y la demanda, como dice mi buen amigo aquel del video. Y entonces empecé a hacer mucho análisis de ese tipo y darme cuenta de que la oferta y la demanda se hace con análisis econométricos. La econometría es la parte matemática de lo que es hoy en día la analítica con muchos datos y la automatización y redes neuronales se convierte en inteligencia artificial y ahí me convertí en un experto en eso, en particular en pricing, en datos, en información, en retail, en muchas industrias de ese tipo y ahí fue un gran diferenciador de lo que hizo mi carrera. Cuando nos convertimos en outliers, es bien importante tener un pensamiento distinto. Me preguntaron, ¿por qué te vas a economía? Y dije, para no ser como todos. Quiero ser yo distinto. Esto que apliqué yo se le llama muchas veces polinización cruzada. Y es tomar una materia de un sitio y aplicarla en otro sitio, que es la economía, en la ingeniería y en los negocios, cuando la economía es muchísimo más académica típicamente y es mucho más aburrida. Yo lo metí en la parte de los negocios y eso fue lo que funcionó completamente impresionante para mí. El gran punto es, en este momento tienes que convertirte en un outlier. ¿Sí? Todo el mundo está viendo, todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene un live stream de este tipo. La única diferencia es que el outlier es que tienes que hacerlo impecablemente bien. Tienes que hablar de lo que los demás no hablan. Tienes que convertirte en esa cosa distinta, en ese punto extraño que cambia, de cierta forma, todas las reglas de lo que estás viendo. ¿Me entiendes? Siendo un outlier, eso es un poco lo que corresponde trabajar.
En alguna ocasión, en una organización, esta es una historia fantástica y creo que vale mucho la pena comentarla y platicarla porque es muy, muy divertido, muy entretenido. Porque en algún momento me topé en una organización, mi primer día de trabajo, es más, aún no entraba y me dijeron, es que tienes que ir a esta plática, a esta conferencia, porque es el kickoff de la organización. Yo entraba a las 2 semanas después, algo así, pero fue mi primer contacto con esta organización. Y la plática la dieron los directores generales, los directores de operaciones, nos presentaron el organigrama, el plan de la organización, la inversión que Estados Unidos estaba haciendo, que eran literalmente, te lo digo, miles de millones de dólares. Eh, no sé si eran 1 o 2 mil millones, era una brutalidad lo que estaba invirtiendo esta compañía en México y eran las expectativas más grandiosas que pudieran existir en ese momento. Lo interesante y lo curioso es que la plática, el highlight de la plática la dio una tanatóloga. ¿Ok? Esta tanatóloga lo que hizo fue platicarnos sobre lo que era la muerte, sobre lo que era el acercamiento a la pérdida. Yo no entendía nada de lo que estaba sucediendo, pero me di cuenta de que lo que hablaba era muy profundo para muchas personas y era una revelación para muchos de los asistentes, de los 500 asistentes que estábamos en esa sesión probablemente, al grado de que mucha gente estaba de esta forma, enojada y cruzada de brazos. Yo no entendía por qué. Resulta que la tanatóloga lo que los llevó fue por un viaje, como lo hacen los tanatólogos, por la muerte, por la pérdida, por despedirse. Estábamos transformándonos, la organización estaba transformándose de dos organizaciones completamente independientes, se habían fusionado para generar una tercera organización. Y esta organización era la que tomaría el control, fusionaría ambas empresas, técnica, organizacionalmente, procesos, capital humano, y estas dos empresas morirían. Si tú estabas en una de estas dos empresas, si tú habías invertido 10, 15, 20 años a estas organizaciones, entonces tienes un vínculo emocional tan fuerte que eh, perder ese vínculo, perder esa alma mater, eso por lo que habías trabajado es una pérdida, igual que lo que es la muerte, lo que es el despido, ojo aquí con el detalle, o un divorcio. Son las tres pérdidas más importantes, y lo hemos comentado aquí, las tres pérdidas más importantes que tiene una persona o que puede llegar a tener una persona en su vida. Así es que necesitábamos un tanatólogo, una tanatóloga para poder despedirnos de esas organizaciones. Y entonces había que escribir qué le quieres decir a esa persona, a esa empresa, porque ya no está con nosotros, porque se ha ido, porque ha muerto, porque esto es el funeral de la organización donde tú trabajabas para convertirte en el nacimiento de una organización. Me pareció verdaderamente fantástico, increíble el manejo, tan didáctico, tan simple, tan claro, tan profundo y tan espiritual que llevó a cabo esa tanatóloga. En otra ocasión, en esa misma empresa, de hecho, claro, entré y 2 o 3 meses después me encargué de la analítica, la ciencia de datos, lo que empezaba a ser los fundamentos de la inteligencia artificial. No podemos llamarlo inteligencia artificial en ese momento, pero eran los fundamentos de la analítica. Y fui con mi jefe y le dije cuántos recursos, cuántas cajitas hay debajo de mi organigrama. Y me dijo, pues hay tres, contrata a quien sea. Había dinero, había visión, había recursos, había todo lo que quieras. Y le dije, lo que quiero contratar es un matemático. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene que saber y analizar toda la parte de números. Él abrió la puerta de su oficina y me dijo, mira, de aquí para allá, todos somos ingenieros. Escoge los que quieras, agarra el que quieras y tráetelo. Y le dije, es que no, precisamente, y déjate regreso a esta lámina, necesitamos outliers, gente distinta, gente que piense de una forma distinta a lo que siempre, típicamente, pensamos los ingenieros. Los ingenieros tenemos un problema, lo analizamos con procesos, con analítica, con datos, con información y lo resolvemos. Lo que quiero es una persona que piense única y exclusivamente en matemáticas, en números, en proyecciones, en modelos, en análisis. Nada de conocimiento de negocio, nada de conocimiento de industria, nada de conocimiento de procesos. Lo que quiero quitarle la parte de ingeniero y meterle muchas matemáticas y mucha estadística y mucha analítica. Me dijo, haz lo que quieras, es tu área.
Este, fantástico este jefe además, me dejaba hacer las locuras que yo quisiera. Tal fue el resultado que sentamos una base importante. Y fue la forma en la que metimos al primer matemático en una organización. Después empecé a meter economistas, gente que sabe mucha de información y análisis profundo de datos. Pero esa es la forma. Meter a un outlier, meter gente distinta, meter la polinización cruzada para que gente piense completamente distinto. Y ese es el gran secreto de las organizaciones. Si todos pensamos igual, entonces no encontramos a nada. ¿Sí? Piensa, por ejemplo, en una convención de directores de cine que únicamente se dediquen a sci-fi, a ciencia ficción, pero de los 70s. ¿Qué van a poder sacar innovador? Nada, porque todos piensan igual. Y ahí está el gran secreto. Lo que estábamos haciendo en aquel entonces era precisamente eso, transformar la ciencia ficción en ciencia real. Lo que te decían que se podía hacer en algún momento, lo comenzamos a hacer. Tú piensa en dónde estamos parados en este momento. Estamos al borde de Blade Runner. Estamos al borde de Terminator. Estamos al borde. Tú agarra cualquier libro de Asimov, de los 200 o 500, yo no sé cuántos tiene ese señor. Toma cualquier libro, pone el dedo. En ese momento estamos ahorita, en el momento de la transformación de lo que es la adopción verdadera de la inteligencia artificial en puntos críticos de la realidad. Esto ya no es ciencia ficción, esto es ciencia real. Y hoy en día estamos pensando muchos que ya no es si Terminator va a ser real o va a suceder, es cuándo va a suceder. Ya no hablamos de cuándo tendremos novias digitales, ya las hay. ¿En qué momento vamos a hablar de descargar tu mente en una computadora, como lo dice Michio Kaku, el gran físico, el mejor físico que existe hoy en día, entiendo, que habla en su libro El futuro de la mente? Si no lo has leído, es un libro verdaderamente fantástico, El futuro de la mente. Y ahí explica en donde no va a venir la vida eterna a través de procesos biológicos. Así es que mis amigos biólogos que están viendo la longevidad y analizando la longevidad, bueno, no viene por ahí el asunto, viene por la parte de transformar nuestro cerebro en pensamientos, los pensamientos en código y el código pasarlo a un cerebro de silicio que va a ser una computadora. Y eso nos va a permitir viajar instantáneamente a la velocidad de la luz, por fibra óptica o vía satélite, como se hacen las llamadas. Así es que estamos en este momento donde la ciencia ficción y la ciencia real ya son lo mismo. Estamos aquí. Así es que estamos entrando en un punto completamente distinto. Y ahí te va el gran secreto de lo que está sucediendo en este momento. Hace miles de millones de años logramos domesticar el fuego. Y esa fue la primera revolución que existió. Parte de la gran transformación, las transformaciones que se vivieron en el hombre fue cuando empezamos a comer carne, el cerebro creció y nos logramos hacer más inteligentes que el resto de los animales. Segundo punto, cuando evolucionamos las cuerdas vocales para no solamente guturar o no solamente decir en realidad consonantes. Grr, grr, cuando logramos decir vocales, entonces logramos hablar y comunicarnos. El segundo punto. Y el tercer punto es la domesticación del fuego. Cuando logramos hacer esas tres cosas, nos convertimos en humanos. Bueno, ya dejamos el pelo, empezamos a contar chistes y cosas de ese tipo. Pero eso es sumamente importante. La primera parte es cuando domesticamos el fuego, la primera revolución. La segunda revolución es cuando domesticamos el vapor. Tú sabrás que las máquinas empezamos a hacer con la revolución industrial, empezaron a hacer las máquinas y esa fue la segunda gran revolución. La tercera gran revolución son las que ni siquiera nos tocó a nosotros, pero creo que formamos, mi generación, la generación X, formó parte de ese crecimiento que fue precisamente la revolución digital. Convertimos todo lo que se hacía en papel en procesos digitales, pusimos computadoras. Alguien puso las computadoras, los boomers pusieron las computadoras en los escritorios, pero la generación X las usó al máximo en toda su expresión. Ese fue nuestro gran trabajo y lo que sigue ahora es la revolución de la inteligencia artificial.
y es el momento en donde dejamos de existir como ciencia ficción en términos de inteligencia artificial. El pensamiento, los robots, las redes neuronales, el lenguaje, y esto lo que nos acercó y de repente el año pasado nos voló la cabeza a todos fue que podíamos platicar con la inteligencia artificial, a pesar de que los modelos son... ¿Te acuerdas de todas esas personas que hicieron los modelos matemáticos que viste en secundaria? ¿Okay? ¿Te acuerdas del Newton-Raphson y de pues, el cálculo, de qué más todos los modelos estadísticos, Poisson, todas esas cosas? Eso se inventó hace cientos de años. El problema es que hoy lo podemos automatizar en equipos que son capaces de procesar brutalmente cantidades obscenas de información en tiempos súper rápidos. Me estoy desviando. En tiempos súper rápidos. Entonces, de repente estamos pensando en que los negocios, ¿qué pasa si metemos a un economista en el mundo de los negocios? Ah, funciona muy bien. ¿Y qué pasa si metemos un tanatólogo, una tanatóloga en el modelo de negocio? Esto da otras perspectivas. Y si metemos matemáticos, hoy te voy a explicar algo importante. ¿Por qué vamos a meter a un filósofo dentro de tu organización? ¿Por qué? Porque la cosa se está poniendo color de hormiga y las cosas tienen que ser mucho más fáciles, más simples, más sencillas, más manejables. ¿Y por qué lo digo? Porque sí hay muchos ética, hay muchos valores dentro de una organización, pero sobre todo los administra ¿quién? Recursos humanos. Recursos humanos es el área que se encarga de administrar la ética, los valores, decir esto se vale y esto no se vale. Si tú te metes a este rollo que no se vale, entonces te vamos a despedir. Pues el trato es muy simple y muy sencillo. Así de básico. Si tú haces lo que debes hacer, entonces continúas. La ética y los valores los administra recursos humanos, capital humano, como lo quieras llamar. Pero algo pasa interesante. En este momento nos topamos con que las áreas de inteligencia artificial, no nos metamos a dónde está inteligencia artificial, que no está en sistemas. ¿Ok? Pero bueno, tienen que tener un gerente ontológico de ética y filosofía. Ay, güey, sí, puse este título sumamente para que sea, incluso se aproxime mucho al absurdo, para que sea complejo, para que sea, puedes llamarlo Ethics Manager, AI Ethics Manager, puedes llamarlo gerente de filosofía, puedes llamarlo, hay mil formas de llamar a esta persona, pero es importante empezar a pensar en eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, y lo platicaba al principio, nos está trayendo nuevos retos que no resolvimos en el pasado en términos de redes sociales, por ejemplo. ¿Cuál es la ética de utilizar una red social? ¿Sabes cómo lo resolvimos? Con una palomita que diga, ¿usted tiene más de 18 años? Sí. Perfecto. ¿Puede abrir una cuenta? ¿Neta? ¿Really? ¿Esa es la forma en la que vamos a resolver las cosas con inteligencia artificial? Esa es la forma en la que estamos protegiendo a nuestros hijos, a los niños, a las nuevas generaciones. Esa es la forma en la que estamos decidiendo cómo va a tomar las decisiones la inteligencia artificial con una cajita de ¿usted desea que la inteligencia artificial pueda hacer cualquier cosa en beneficio de su empresa? Sí. Ahí está la situación. Entonces, vamos a necesitar tener a alguien que sea bueno, pues ahí está. Alguien que sea justo esa persona. Ya no sé qué pasó aquí de este lado. Pero bueno, vámonos directo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el objetivo de esta persona? Hay una columna que estoy tratando de hacer de esta posición del gerente ontológico. Aquí lo dice claramente, gerente ontológico de ética y filosofía. Así es que, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la chamba de esta persona? Son estos seis pilares que trato de reducir. Estamos en un momento en donde apenas empezamos, entonces seguramente habrá más chamba para este señor, pero lo que quiero que pienses es esto. 1. La codificación moral. Define los valores bajo los cuales operará la inteligencia artificial. ¡Ay, güey! Entonces, ¿qué se vale y qué no se vale? Primero, definir cuál es la moral de la organización, de la empresa, cuáles son los valores, de qué se trata la organización y después,
qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ¿ok? Ahí te va, bueno, vamos derecho todo. Y ahorita me regreso yo a explicarlos todos. Límites éticos. Establece el qué se vale más allá de la capacidad técnica, ¿ok? Porque, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Técnicamente vas a poder hacer cualquier cosa. Ah, pero los límites no los va a poner la inteligencia artificial. Hay que plantarle límites. De alguna u otra forma, te lo voy a poner un ejemplo. Tú programas tu inteligencia artificial y al lado le programas, esto, no te va a gustar lo que voy a decir, no pasa nada, estamos jugando con este asunto. Voy a poner los 10 mandamientos. Entonces, puedo hacer cualquier cosa, dice la inteligencia artificial, lo que se me ocurra. Puedo hasta ejecutar tareas físicamente, no nada más pensar, ejecutar tareas físicamente. Pero aquí está la contraposición de las reglas que puedes tener. Es no matarás. Ah, ok. No pasa nada. Creo que esa regla es sumamente importante en los límites éticos que puede tener. Nada más esa, ¿ok? Asimov lo comentaba muy bien en sus 3 reglas, las famosas 3 reglas de la robótica. ¿Te acuerdas? Muy bien. Si mal no recuerdo, Robocop tenía 2 reglas. Una era no dañar a las personas y otra era algo así. Y era no dañar a alguien de la OCP, creo que se llamaba la organización. A los directores no los podía dañar, cosas de ese tipo, ¿no? De que de eso se trata al final, que no te voy a contar. Bueno, tercero, traductor de almas. Ay, güey. Traduce el algoritmo frío en lenguaje de propósito humano. Propósito, no lenguaje humano. Propósito humano. Lo que necesitamos es justo esa parte en donde no vamos a lograr que la inteligencia artificial tenga alma, al menos hasta el 2100, indican algunos estudios. Pero lo importante es que vamos a lograr en algún momento que tenga pues una conciencia al menos programada, cuadrática, rara y extraña, ¿no? Cuarto, arquitecto de confianza. Convence a inversores, a clientes de nuestra inteligencia artificial de un beneficio para la humanidad y no un riesgo. Ok, ¿cuántas veces has pensado, híjole, voy a invertir o voy a comprar o voy a descargar esta aplicación de inteligencia artificial y qué tan inteligente quiero que sea esa empresa para abrirle la puerta a mi celular? Bueno, pues esa empresa tiene que decirte, mi ética y mis valores son estos. Y como personas, seamos honestos, como personas, tú y yo, pues podemos tener una claridad más o menos, pero un filósofo va a poder entender las consecuencias. Y eso es importante, ¿no? Navegar entre escenarios, distingue el camino de progreso del camino de la deshumanización, ¿no? El escenario futuro es bien importante porque nosotros como ingenieros podemos decir, no, hombre, métele, cárgale toda la información, métele más cosas, si puedes, si desarrollas, sí, quiero que decida todo esto, y eso se va desviando muchas veces, porque los ingenieros lo que queremos es resolver problemas. El gerente ético lo que va a hacer es, ¿cuál es la consecuencia de ese proceso? ¿Cuál es la consecuencia de esa decisión? ¿Cuál es la consecuencia de ese pensamiento? ¿A dónde nos va a llevar como empresa, como persona, como humanidad eso que está sucediendo? ¿Sí me entiendes? Llega un punto en donde la gente de negocios no vamos a poder tener la capacidad de entender exactamente bien hacia dónde están llevando las cosas. ¿Por qué? Porque los cambios van a ser demasiado grandes, muy, muy, muy fuertes. Empiecen a hacer preguntas a los que están en línea, ¿eh? Pregúntenme cosas porque esto es bien importante. Entonces necesitamos generar escenarios basados en ética, valores y cuestiones. Y finalmente, creo que el punto más importante, el voto de veto. De veto, Beto con Bechica, no Beto el de Beto y Enrique. Oye, Beto. Eh, Tiene el poder de detener una decisión que, aunque rentable, sea éticamente suicida. Ay, güey. Es decir, él va a poder detener el mundo. Él es él es el que va a poder detener el mundo y decir, aquí, señores, aquí este chip ya se nos está complicando y entonces al rato van a mandar algo, un ser del futuro al pasado y va a matar a Sarah Connor y entonces él es el que va a decir, esto ya no, este es el voto que no. ¿Hasta dónde se lleva? Me han preguntado si se va a llevar pues hasta el punto que la organización quiera, hasta el punto que el inversionista tenga, hasta el punto en el que la gente que tiene lana va a decidirlo, ¿no?
Te voy a decir un ejemplo. En esta organización que te platicaba, en donde metí un matemático, en algún momento me dijeron, oye, como estamos perdiendo mucha lana y tu reporte dice que estamos perdiendo mucha lana, entonces apaga ese sistema. Y les dije, cuernos, mi voto de veto era no hacerlo. ¿Qué hicieron ellos? Me despidieron. Por cierto. Felicidades, te han despedido. Felicidades, me despidieron y no me metieron en esos temas. Pero claro, lo van a despedir, lo que sea, ¿no? Pero el voto es lo importante. Éticamente y moralmente tiene que haber alguien que diga, hey, esto aquí hay un tema importante y relevante. ¿De qué te estoy hablando? Te estoy hablando de que tiene que haber en tu organización una persona que sea capaz de entender dónde está la ética en la inteligencia artificial. ¿Qué sí vamos a querer hacer y qué no vamos a querer hacer? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los puntos a donde no queremos pasarnos? ¿Cómo entendemos como humanos y como personas que somos esa inteligencia artificial y hasta dónde la vamos a querer llevar? ¿Cómo le damos alma a esas decisiones que la inteligencia artificial va a estar tomando? ¿Cómo le damos confianza? Y esto creo que es lo que más importa. El 4 creo que es lo que más importancia le va a dar a un director general, a un CEO, a un director, a un inversionista. Es ¿cómo le voy a dar yo confianza al mercado de que la inteligencia artificial es en beneficio de él y en beneficio de el mercado, del país, de la humanidad, de la comunidad, a través de tenemos a alguien que se encarga de los valores, de la filosofía, del modelo ontológico, de la ética. Tenemos a alguien que está revisando constantemente estos. Es como decir, él firma, de cierta forma, que hay. Claro, necesitas tener un gerente ontológico de ética y filosofía, me encanta el nombre además, que sea capaz de tener la credibilidad y las credenciales para decir, esto está bien hecho, ¿no? Alguien que nos explique qué va a pasar, qué sucedería si, a dónde nos puede llevar una decisión de este tipo. Esto no es una locura que estoy pensando así nada más, de que está muy chistoso y que qué padre, que qué locuras piensa este señor Job. Esto es algo bien profundo que tenemos que estar pensando, ¿no? Necesitamos algo porque ya la regamos. Me iba a callar la palabra, pero ya la cagamos en redes sociales, ¿sí? Llevando al extremo. Y entonces, ¿qué pasa? Después, el Congreso de los Estados Unidos llama a comparecer a los dueños de las redes sociales porque decirles, oye, usted está haciendo ciertas cosas que no debían. Esto lo debimos haber hecho hace 20 años con las redes sociales. Es momento de hacer lo que corresponde. Conclusión. ¿Qué te quiero yo decir con todo esto? Alguien debe tener el poder de decir, esto es técnicamente posible, pero humanamente inaceptable. ¿Te das cuenta? Cuando estamos hablando de negocios y utilizas la palabra humanamente, es fuertísimo, ¿no? Esto es humanamente. Analicemos esta frase porque es creo que el highlight de todo esto. Humanamente inaceptable. Hoy hacemos cosas en los negocios que son humanamente inaceptables en beneficio de la organización, en beneficio de los ingresos, en beneficio de algunos pocos. Tú y yo lo sabemos perfectamente bien, de esos que están hasta arriba, ¿no? De esos que manejan las economías, de esos que manejan conspiratoriamente, de esos que manejan el mundo, de esos que deciden muchas cosas. Hacemos cosas humanamente inaceptables. Total, voy a estar aquí nada más viviendo 70 años. Si acaso tengo que preocuparme por mi generación siguiente o por mis nietos. Pero la humanidad ya se las arreglará con las decisiones que yo tome. Esto técnicamente es posible. ¿Te das cuenta de todas las posibilidades que la inteligencia artificial va a abrir? No solo en términos de cálculo de información, en análisis de información, en lo que tu ChatGPT te dice y te hace. Eso se va a convertir en acciones, ¿ok? Lo diríamos en mis tiempos, en relevadores que van a hacer un switch que haga tac, tac. Acciones físicas que empiecen a tomar decisiones, ¿no? Imagínate la inteligencia artificial en un hospital, ¿no? Que empieces tú a
un diagnóstico. Tengo estos síntomas, la inteligencia artificial empieza a diagnosticar si tiene o no tiene cáncer, pero en algún momento va a ser, si sucede esto, en algún momento a las 3 de la mañana, entonces aplica una inyección de adrenalina porque el paciente se nos está muriendo. O sea, ya va a ser el trigger de la acción, del hacer, del ejecutar. ¿Sí me entiendes? Ya no es nada más calcular y pensar. Ya no es nada más la bolsa. Ya no es nada más las decisiones en una línea de producción. Es en términos de salud, en términos de ética, en términos de muchas cosas que la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos a alguien en la organización que nos diga, esto es técnicamente posible, pero humanamente inaceptable. Esta frase creo que es la que quiero que te lleves. Y como ejercicio final, lo que quiero que pienses es, abre tu organigrama de tu organización y dime, ¿quién ahí está contestando esta respuesta, esta pregunta? ¿Quién es el encargado de decirlo? Piensa, ¿quién es la persona más ética y de los valores más sólidos que tienes en tu organización? Siempre hay alguien que está por ahí diciendo, este chavo, puedo confiarle mi cartera. Piensa quiénes son esas personas, piensa quién puede contestar eso, piensa quién requiere una ayudadita. Porque ya no es un tema legal, es un tema ético, ya no es un tema de recursos humanos, es un tema de ético en tu operación de inteligencia artificial. Así es que eso es lo que va a suceder en los próximos meses. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios, díganme si quieren algo. Me preguntan de este lado, todo eso suena muy romántico, pero ¿cómo mido el retorno de inversión de un filósofo? ¿Qué KPI o indicador? Bueno, estamos hablando de, primero sí, es muy complicado, porque no se va a ver, ¿cómo vas a ver la filosofía? Si no lo hemos podido medir ahorita, por eso no hay chambas para los filósofos más que de maestros, discúlpenme amigos filósofos, pero por eso no existe hoy en día. Lo importante es que es la mitigación de los riesgos catastróficos que puedan existir. Ese es el gran secreto. Es un seguro, como si lo estuvieras haciendo. No se nota cuando lo estás pagando, pero cuando lo requieres, ahí sí. Entonces, el indicador es cuántos clientes pierdes por cuestiones que no habías valorado técnicamente, cuántos inversionistas puedes atraer por la confianza que les va a dar un pase simple y sencillo en términos de valores, ética, moral, así de sencillo. Imagínate las oportunidades que vas a tener tú en, si ves escenarios, anticipar lo que va a suceder y anticipar la decisión correcta. No te digo yo 1 año, 2 años, 20 años, ¿no? Que estamos en el momento del Terminator, ¿te das cuenta? Este es el momento de anticipar esos errores. Segunda pregunta, ¿por qué necesito un filósofo si ya tengo ingenieros de seguridad, marcos legales de cumplimiento? ¿No es esto burocracia que frena la innovación? Sí, pero son otras reglas, es otro juego, es otro proceso del que estás hablando, es otro tipo de innovación las que estás haciendo. Los riesgos legales los vas a mitigar. Entonces, ahí te va el ejemplo. Si un Terminator destruye la humanidad, bueno, pues eso ponlo en una cláusula donde diga, no me hago responsable por lo que mis robots puedan hacer en el futuro, incluso no puedes demandarme si destruyen la humanidad. Eso va a ser un muy buen abogado. Paga muy buen abogado porque son los que te van a definir eso. Un buen ingeniero te va a decir esa parte, la posibilidad técnica, los problemas que va a resolver. Pero no va a tener esa sensibilidad del ser o no ser, del to be or not to be. Entonces ahí está la gran diferencia. ¿Cómo se integra ese perfil al equipo? ¿Viene a supervisar a los empleados o a la máquina? ¿Qué pasa si el filósofo veta una decisión que es necesaria para la supervivencia de la empresa? Sí, claro, no está por encima de nadie. Está para dar una recomendación, finalmente. El filósofo audita la relación entre el humano y la máquina, de cierta forma, y los escenarios. Si una decisión es necesaria éticamente, la va a señalar. Pero evidentemente hay que pesar cuál es la pérdida ética y moral
con respecto al beneficio financiero que pueda tener esa decisión. ¿Ok? Este es bien interesante porque entonces aquí, en este escenario que te estoy planteando, necesitas un economista, ¿no? En donde te ayude a entender cuál es el valor de una decisión con respecto a otra. Entonces, ahí ya se empieza a poner interesante. Y piensa en un board, en una decisión. Vamos a invertir $1,000,000,000, como te decía anteriormente, en un proceso que probablemente le va a traer beneficio a el 1% de la humanidad. Éticamente eso es valioso. Éticamente funciona. Sí, si trae valor para el 1%, lo siento. Eso está bien. Pero ¿qué pasa si esa decisión no trae beneficio para el 1%, sino al contrario, trae lo contrario del beneficio, decremento a el 1% de la población? Esa es una pregunta ética que es importante y que está fuera de recursos humanos. En fin, eso es lo que me preguntan de este lado en el chat. Déjenme ver si en esta otra hay más preguntas. Creo que no, pero bueno. Yo lo único que te quiero decir es, piensa, no es nada más empezar a incrementar tu departamento de inteligencia artificial. Vamos a definir cuál es el verdadero valor que tiene la inteligencia artificial y a dónde queremos que nos lleve, porque este es el momento de diseñarlo y no lo vamos a diseñar nada más con ingenieros, matemáticos, financieros y mis amigos los abogados. Necesitamos más perfiles porque la cosa se está poniendo puntiaguda. Ahí está. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Platicamos sobre otra cosa y espero que esto te haya gustado, porque esto es bien, 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 bien interesante y esto yo creo que nadie lo está platicando. Esto es storytelling para negocios.